¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario en días de intensa actividad política, obviamente como consecuencia de las elecciones, de los resultados que tuvieron las elecciones del fin de semana, el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires. Elecciones que, en definitiva, eran de diputados y senadores provinciales, de concejales y de diputados y de consejeros escolares. Pero de todas maneras, independientemente de eso, bueno, tuvieron un impacto enorme a nivel nacional. Cualquiera hubiera sido el resultado, lo hubieran tenido igualmente ese impacto, porque bueno, en todo caso, lo que terminó sucediendo tuvo el efecto anexo, que es un efecto sorpresa, justamente. Pero bueno, de todas maneras, si se hubieran dado al revés, realmente el impacto hubiera sido muy grande, y las consecuencias se hubieran visto a lo largo de la semana, a lo largo de las semanas siguientes. Obviamente, ayer tuvimos hechos políticos que resultaban como consecuencia de bueno, lo que sucedió el domingo. Por ejemplo, el anuncio de que el presidente de la Nación presentará el presupuesto nuevamente, el presupuesto nacional, el próximo lunes, pero lo hará por cadena nacional, no se presentará en la Cámara de Diputados como sucedió el año pasado. Seguramente eso tiene que ver con lo que sucedió el domingo. Y también, por supuesto, el cambio que hubo en el gobierno en cuanto al ascenso de Lisandro Catalán como ministro del Interior, la recreación, la reimplantación del Ministerio del Interior. Bueno, obviamente tiene como consecuencia de lo que sucedió el domingo pasado. Y ya hoy, en el día de hoy, en las últimas horas, bueno, hay hechos que ya no tienen tanto que ver con lo que pasó en las elecciones, sino que, bueno, hubieran sucedido de todas maneras. Estamos hablando de los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la ley de emergencia en pediatría, que, bueno, obviamente, tal cual se presumía, tuvo mucho efecto político de parte de la oposición, mucha reacción adversa, y ya se habla de sesiones para, bueno, intentar rechazar ese veto. Paralelamente hay otro veto que ya se ha sido confirmado, que se anunciará en el día de hoy o mañana, que tiene que ver con la ley de los ATN, y eso tendrá obvia consecuencia con la relación con los gobernadores. Bueno, mucha información, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero ahora vamos a los títulos de la jornada. Lo que decíamos, veto a la ley de financiamiento universitario. El gobierno lo oficializó este miércoles a través del decreto 647/25. Y el otro veto que mencionábamos, veto a la ley de emergencia en pediatría, el Poder Ejecutivo lo publicó en el Boletín Oficial. Ficha limpia, la Comisión de Justicia comenzó a analizar un proyecto alternativo. Esos son los títulos de la jornada, algunos de los títulos de la jornada, y ya les presento a quienes me acompañan, como Juan Pablo Cabra. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, José? Pero muy buenas tardes. Sí, una jornada bastante movida esta semana a nivel, por lo menos, decisiones que tienen que ver con determinaciones parlamentarias que se realizaron. Tenemos los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento universitario. Vamos a estar desgranando un poco qué significan, qué argumentos utilizó el Poder Ejecutivo para rechazar estas normativas. Y también vamos a hablar de las consecuencias que esto trae. Ya el día de mañana, José, te cuento que vamos a tener una marcha bastante potente entre trabajadores de Garrahan, docentes universitarios y gremios combativos, aquellos refractarios a las políticas de Javier Milei, que se unirán para expresar su rechazo a estas dos decisiones, ¿no? Con una marcha que va a arrancar a las 15:30 desde aquí, desde el Congreso, y que va a culminar en Plaza de Mayo.
Así es, bueno, lo que decíamos, bueno, las consecuencias de los anuncios del gobierno nacional. Estamos también con Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Qué haces, José? Juanpi, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, nada, una semana movida, ¿no? Porque va decantando lentamente lo que tiene que ver con la derrota en la provincia de Buenos Aires, algunos movimientos que asoman en la Casa Rosada. Mencionabas vos recién en los títulos, José, digamos, el ascenso, si se quiere, de Lisandro Catalán a la categoría o al rango de ministro. Hoy empezaron esas reuniones en la Casa Rosada con Esdero, con Leandro Esdero, que es el gobernador de Chaco. Por la tarde va a estar, o en estas horas más o menos, va a estar Cornejo y va a estar también Rogelio Frigerio. Y mientras tanto se va cocinando una sesión para la semana que viene, porque lo decíamos el martes, obviamente la oposición huele sangre. Ujú, Digo, claro. hubo ahí, digamos, un contundente mensaje de las urnas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y entonces la oposición avanza. Seguramente en el día de hoy se estará definiendo el temario para que tal vez mañana salga la convocatoria o mañana esté la nota solicitándole al secretario parlamentario que convoque los temas. Pero bueno, la oposición, ahí obviamente el peronismo, los bloques federales, la izquierda desde ya, bueno, tratando de juntar las voluntades para poder sesionar la semana que viene. Así es, y bueno, los gobernadores que mencionaba justamente son aquellos con los que la Libertad Avanza trabó acuerdos, justamente acuerdos electorales, son el del Chaco, el de Entre Ríos Así y el es. de Mendoza, donde arrancan por los que ya están en sintonía con la Ujú. Casa Rosada. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede con el resto de los gobernadores. Algunos han contestado que, bueno, quieren, bueno, respuestas, señales Respuestas positivas. Claro. concretas. Claro. Mencionó Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios que mejor diálogo cosechó con este oficialismo y que ahora está emitiendo fuertes críticas, ¿no? Vamos a ver qué tipo de respuestas le da el gobierno. Me parece que es el principal desafío. Por lo menos ATN, ya hoy dijo el vocero Manuel Adorni que esa ley va a ser vetada porque compromete el superávit fiscal. Claro, así que ese sería el tercer veto de esta semana. Así es. Recordemos, el tema es que hoy 11 vencía el tiempo, el plazo de 10 días, a partir de que se comunica el veto de parte del Congreso de la Nación. La que comunica es la Cámara donde se concretó em, De la origen, ¿no ley. es? La Cámara, claro, la Cámara, no, la Cámara donde Ah, termina el la sanción recorrido. definitiva. En este caso, los dos vetos, que son los de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica, habían culminado su recorrido en el Senado. Exacto. Entonces, el Senado se lo transmite a diputados, diputados le devuelve, o sea, ya se da por enterado, le devuelve la ley se comunica después al Al Poder Ejecutivo. Ejecutivo. Y a partir de ese momento de la comunicación es cuando corren los 10 días. Esto es interesante informarlo bueno, porque muchas veces uno cuenta los 10 días a partir de que sale la sanción. En este caso, por ejemplo, el otro proyecto que fue ley, que es el de los ATN, uno de los proyectos de los gobernadores, Claro, ese concluyó en diputados, en realidad, exacto. porque había arrancado su recorrido en el Senado, concluyó en diputados un día antes que se aprobaran las dos leyes mencionadas. Pero como se comunicó un día después, este caso la Cámara de Diputados lo comunicó al Ejecutivo, o sea, tiene tiempo hasta mañana. Veremos entonces, ya está cantado porque ya lo anticiparon, ya Sí, hoy el vocero presidencial dijo que iba a salir el veto, así que esperamos entonces que vaya a suceder. Desde, tal cual lo decía Pablo, ya se está barajando la posibilidad de una sesión, justamente respecto de como contestación a ese anuncio, a estos vetos que han surgido. Y bueno, a ver, detallarnos entonces, con unas placas preparaste, dale, cómo no. qué es ¿Cómo lo que no? viene para esa sesión eventualmente. Perfecto. Sí, es un poco lo que ya se estaba empezando a conversar y a señalar desde el inicio de esta semana. Vuelvo atrás y digo solo para cerrar el tema. La duda respecto del veto o no a la ley de ATN es que justamente se había conformado una mesa federal y que Ah, iba a estar la convocatoria a los gobernadores. Entonces, eso generó, creo, algún tipo de duda respecto de si se vetaba o no la ley de ATN, pero bueno, finalmente ya fue anunciado que se vetará. Pero en lo que tiene que ver con
bueno, esta sesión que la oposición está explorando como temas para poder tratar. Veto a la emergencia en el Hospital Garrahan, que es obviamente la emergencia pediátrica, ¿sí? Garrahan tal vez fue la principal bandera, pero obviamente estábamos hablando de la declaración de emergencia en la salud pediátrica. Bueno, esto podría ser incluido. Veto a financiamiento en universidades. También esto está en duda. Hoy me decían que tal vez se pueda postergar el tratamiento del veto al financiamiento para universidades, esperando que se concrete esta marcha multitudinaria, ¿no? Claro. Esto que vimos el año pasado en 2 ocasiones, podría darse o podría repetirse ante este nuevo veto. Entonces ahí me parece que se estaban midiendo un poco los tiempos respecto de qué hacer con el veto al financiamiento, por lo menos, de las universidades nacionales. Después, básicamente, emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está presidida por Nicolás Mayoraz. Nicolás Mayoraz es un diputado de Santa Fe, de La Libertad Avanza. Y recordemos que se viene discutiendo fuertemente lo que tiene que ver con la creación, la conformación o qué encuadre darle a lo que tiene que ver con los casos de fentanilo, ¿no? Si, por ejemplo, también si se citan funcionarios a exponer, si hay convocatorias y si efectivamente se conforma o no una comisión en el caso de lo que tiene que ver con HLB Pharma, si no me estoy recordando mal el nombre, porque pasaron tantas cosas en estas últimas semanas, meses, que el fentanilo nos quedó muy lejos. Sí, Pero sí, no pasó tanto tiempo. Seguramente si me fijo en el calendario debe haber pasado un mes y medio. Sí, hace 10 ¿no? minutos lo estaban debatiendo acá. Exactamente. Pero bueno, fue obviamente el dueño del laboratorio es Ariel García Furfaro, un hombre con vinculación con el kirchnerismo. Ahí había un proyecto de resolución presentado por Silvana Giudici, que obviamente es una diputada del PRO, muy aliada del oficialismo, no es de las que marca distancia, al contrario, juega con el oficialismo. Bueno, toda una serie de casos que obviamente, entre ellos casi 100 muertes, por lo tanto muy dolorosas, pero para investigar cuál fue el rol en todo caso también del ANMAT, del Ministerio de Desregulación, del Ministerio de Salud y todas esas muertes lamentables. Y también se buscaba emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que de vuelta preside Nicolás Mayoraz, que lo vemos por ahí en la siguiente placa. Bien, por lo que tiene que ver obviamente con el escándalo que creo que pegó mucho más fuerte, que es el de la Agencia Nacional de Discapacidad y los audios de Diego Españuelo, el ex titular de la ANDIS, que obviamente hoy es materia judicial, ¿no? Que está tramitando en el juzgado del juez Sebastián Casanelo, un juez federal, y en donde por ahora hubo una serie de allanamientos, pero no hubo mayores novedades más allá de eso. Y recordemos también que hace poco estaba discutiendo esto, digo, lo que tiene que ver con lo reglamentario. Lo discutía mucho Silvia Los Penato, que es la titular de Comisiones, Peticiones y Reglamento, porque decía que su comisión tiene que ser cabecera, ¿no? Para discutir estos temas, digo, la conformación de comisiones y demás. Pero bueno, básicamente no sería Los Penato, no sería la diputada del PRO, futura legisladora porteña, el problema, sino que la oposición trata de avanzar en el emplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque la preside Nicolás Mayoraz, que obviamente al ser libertario tal vez tiene otra dilación o tiene otra demora en la convocatoria para poder conversar temas. Esto también estaba la cuestión, si seguimos pasando las placas, estaba también la cuestión, esta es la última, bueno, perdón. Estaba también pendiente, que viene con media sanción del Senado, lo que pasa que no tiene dictamen, por lo tanto es mucho más difícil, lo que es la modificación, exactamente, José, la eventual modificación a la ley de DNU, que digamos... Ahí van a tener que también emplazar. Ahí van a tener, me parece, que emplazar, no va a ser tan fácil, obviamente que si viene, o si llega, mejor dicho, al recinto sin
sin dictamen necesitas 2/3. Claro. Necesitas 2/3 para habilitar la tabla y necesitas 2/3 para aprobar. Ahí ya es más complicado, ¿no? Claro. Pero bueno, es uno de los temas que también podría cambiar la ecuación, incluso legislativa del gobierno, porque el gobierno viene un poco sosteniendo que va a mejorar su relación o su composición tanto en diputados como en Senado, y siempre se habló del número de 90 diputados. Con eso vos te blindabas los vetos. Sí, claro. Bueno, pero si cambia la ley de DNU, por ahí empieza a modificarse esa escena. Claro, también, sí. El tema es que también se habla, no sé, muy probablemente vos lo inferís, la posibilidad de si se trataran los rechazos a los vetos juntos, justamente porque también Claro. se especula con una eventual sesión, sino, o 2 sesiones, este miércoles y el siguiente, Y el para 24. mandar primero el del Garrahan, el de emergencia pediátrica, y tal vez el otro. Sí. Atendiendo a la eventual marcha. Mañana igualmente hay una marcha. Sí, exactamente, sí, vamos a tener una mega marcha porque ya desde la semana pasada que los gremios que hoy pisan muy fuerte en el Hospital Garrahan, estamos hablando de ATE y la Asociación de Técnicos y Profesionales de la entidad pediátrica, habían avisado, si hay veto, hay marcha. Claro. Que coincide también con el mensaje que dieron aquellos sindicatos que nuclean a docentes y no docentes de las facultades. Si hay veto a la ley de financiamiento universitario, vamos a marchar, y empezaron a conversar la posibilidad de entablar una convocatoria en conjunto que se va a producir el día de mañana, que también, bueno, después vamos a dar algunos detalles, que hay Claro. otros sectores del sindicalismo, entre comillas, combativo. No estamos hablando de la CGT, por ejemplo, pero que bueno, hay distintos sindicalistas con perfiles muy críticos al gobierno nacional que también van a aprovechar esta situación para movilizar. Claro, hay que ver también si el gobierno termina sacando provecho de esta situación y salir de esta encerrona, esta sucesión de adversidades que se le han presentado en el Congreso de la Nación. No hablemos de las urnas también, pero lo que ha pasado en el Congreso de la Nación, donde ha anudado una serie de derrotas. Pero asoma ahí una victoria pírrica, pero victoria al fin, que fue blindar uno de los vetos, que en este caso fue lo del de jubilaciones. No es un veto menor. Y resistir, por ejemplo, que trataran de voltear otros vetos, que ya fue toda una señal positiva para el gobierno en cuanto a que la oposición todavía no tenía el número. Moratoria, decís. Sí, moratoria, que no lo va a tener seguramente, y Bahía el de Blanca. Bahía Blanca, claro. Bahía Blanca, que da todas las sensaciones de que no tendría el número suficiente. Algunos decían, no sabe la oposición, y claro, realmente está en duda todavía, respecto de si va a poder resistir o rechazar los vetos, estos 2 vetos. Habrá que ver qué es lo que sucede. Y en definitiva, si el gobierno saliera airoso, bueno, daría una señal de fortaleza en cuanto a fortaleza al fin, de mantener ese tercio necesario para hacerlo. También, sí. No, sí, básicamente sí, me parece que obviamente la oposición, la consistencia o lo rotundo, digamos, del rechazo al veto en discapacidad es muy difícil lograrlo en las otras cuestiones, en los otros temas. Claro. Entonces ahí la oposición tiene que medir muy bien para qué está, para qué no está, lo votamos todos juntos, lo votamos por separado, se prepara el terreno, se vota o se plantea en una sesión para el 17 y después otra para el 24. Bueno, seguramente es todo eso lo que se está midiendo. Habrá distintas posturas. Me decían que para hoy a la tarde-noche debería estar más o menos definido cuál es el curso de acción. Claro, y hablamos de sesiones y hay que tener en cuenta, bueno, en este año tan negativo para el gobierno en materia legislativa, sobre todo se nota en la Cámara de Diputados, donde no, salvo aquella sesión en la que se trató y pudo aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después no ha podido impulsar una sesión propia. De eso se habló justamente ayer en una reunión que hubo en la Comisión de Justicia que preside el diputado jujeño Manuel Quintar,
que justamente se hablaba de ese proyecto que mencionábamos en los títulos de Ficha Limpia. Es una alternativa de Ficha Limpia que lo impulsa un diputado que no es justamente de los más amigables con el gobierno, ahí lo estamos viendo, a Fernando Carvajal, que es un proyecto un poco más amplio de Ficha Limpia, pero es una alternativa que hasta se podría llegar a tratar este año. Bueno, empezó a debatirse ahí, fue habilitado por el oficialismo, eso se lo agradeció justamente, precisamente Carvajal en una sesión, en una reunión de comisión que estuvo bastante despoblada. Los que estamos mostrando en pantalla son prácticamente los diputados que estaban presentes. Hablaron todos, eran 4. 4 o 5. Tuvieron tiempo de explayarse. Sí, totalmente. Y ahí lo vemos a Manuel Quintar, quien, bueno, decía y deslizó el tema de tratamiento de un tema que que consiguió dictamen este año, que fue el de juicio por jurados. Entonces él dijo, ¿por qué no impulsamos un proyecto? Dejamos de lado un poco las discrepancias y propongamos una sesión para tratar este proyecto. Específicamente solamente ese tema. Un tema que, bueno, se las trae, que tiene dictamen ya y Fernando Carvajal, que no es un diputado que sea de un bloque que sea amigable con el gobierno específicamente, que es Democracia para Siempre, que tampoco es de la oposición más dura, pero sí es opositor, dijo que sí, que estaba dispuesto y que bueno, estaban dispuestos a propiciar esa sesión de acá a fin de año, en lo posible. Veremos si prospera para, bueno, impulsar una ley que les interesa. Por lo menos el gobierno dijo que le interesaba y le interesa a todos los sectores cumplir con esto, que en última instancia es un mandato, me parece que también de la Constitución, que dejó habilitada la posibilidad de tratar el tema de los juicios por jurado. Bueno, veremos en todo caso si las sesiones de acá hasta fin de año se siguen limitando a emplazamientos y a veto contra veto, y si finalmente se ponen de acuerdo en alguna cosa y propician una sesión en la que no haya, que acuerden todos que no va a haber zancadillas para tratar colarle un tema eso que no te iba a preguntar, no corre el riesgo el oficialismo en abrir el recinto que te cuelan un tema ahí. Así es, eso es lo que default. Pero por más que no tenga, o alguno que tenga dictamen o alguno que no tenga dictamen, pero digo, por ahí alguno con mucho consenso, sin dictamen pero con mucho consenso, eso es lo que te comes un cachetazo por ahí. Eso es lo que ha pasado. Pero bueno, si hay un acuerdo, se puede llegar a propiciar. Veremos a ver si hay chances de avanzar con ese tema. Ahora vamos a la primera pausa y después seguimos con más plenario. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Seguimos con plenario y bueno, hablábamos de que la noticia del día son los vetos presidenciales y bueno, vamos a contarles un poco cómo se fueron sucediendo. Ayer la fecha cúlmine para los vetos, como decíamos al principio, los vetos por lo menos de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica era hoy, es hoy. Entonces se esperaba que saliera en el boletín oficial de hoy. Pero ayer se adelantó, hubo un suplemento en el boletín oficial, ayer pasadas las 19 horas, en el que se publicó el veto presidencial total a la ley de financiamiento universitario. Abrió dudas respecto de lo que pudiera llegar a suceder con el otro veto, a ver si no llegaba a... ¿Por qué se separaban los vetos? Recordemos, la última tanda de vetos habían sido un solo veto para todo. En este caso, bueno, fueron vetos individuales y el segundo veto fue en el boletín oficial ya de hoy. Y quedó pendiente el tema de los gobernadores, que como decíamos al principio, hay tiempo hasta mañana. Hasta mañana que pueda ser publicado. Los boletines oficiales salen publicados en el primer minuto del día, se pueden ver, puede demorarse un poco y bueno, durante la madrugada o a la mañana temprano aparece la publicación del boletín oficial, pero también puede pasar lo que sucedió ayer, que haya suplementos que se introduzcan en los boletines o un boletín extra. Ha sucedido también que se ha publicado algún boletín oficial un día sábado. Pero bueno, para hablar justamente de los vetos, Juan Pablo tiene unas placas preparadas. Exactamente, José, vos bien lo decías, vamos a estar desmenuzando los argumentos que utilizó el oficialismo para vetar las leyes de emergencia pediátrica y la ley de financiamiento universitario. Una de esas leyes se vetó por el decreto 647 y la otra por el decreto 651/2025. Recordemos que el día que el oficialismo es derrotado a nivel electoral en la provincia de Buenos Aires, los primeros mensajes de parte de los representantes de La Libertad Avanza tuvieron como destinatario dejar bien en claro que el superávit fiscal y el rumbo económico no iba a sufrir ningún tipo de alteración. Lo dijo Javier Milei. Y después las palabras del presidente, salió Luis Caputo para decir que no iba a haber ningún cambio, ninguna modificación en los esquemas cambiarios, financieros, y que obviamente las cuentas públicas no iban a tener
ningún tipo de modificación. Es decir, que se iba a proteger el superávit fiscal. Por lo cual, estos proyectos de ley que que se sancionaron con mucha facilidad, con un alto nivel de aprobación, era claro que estas dos iniciativas iban a sufrir un traspié cuando Milei iba a tener los papeles en la mano, ¿no? Cosa que finalmente así sucedió. Bueno, en la primera placa vemos los números de decreto y también vemos que el texto, nos vamos a meter primero con los argumentos que utilizó el oficialismo para rechazar la ley número 27.796, que fue denominada Ley Garrahan. Bueno, un proyecto de ley que aseguraba fondos para los trabajadores, también para los trabajadores médicos y también para los administrativos. Vos sabés, José, que también estuvieron en la discusión que utilizó el gobierno para retasear fondos, para realizar un ajuste muy importante. En la siguiente placa vamos a ya meternos con algunos de las cuestiones que mencionó el gobierno. Primero tiene que ver con la indeterminación normativa sobre la falta de precisión sobre la asignación de recursos. Este es un mensaje que también se encargó de reforzar el día de hoy Manuel Adorni, el vocero presidencial, cuando en una entrevista televisiva le preguntaron por qué, si sufrieron un cachetazo electoral importante, iban a insistir con temas que son realmente muy sensibles para la sociedad. Y uno, por ejemplo, tiene que ver con la situación que está atravesando la entidad pediátrica que está ubicada en Parque Patricios. Y el legislador electo respondió muy suelto de cuerpo que no iban a haber recursos, ¿sí? Y que incluso en uno de los argumentos que después, bueno, lo vamos a ver, bueno, primero, el impacto fiscal es insostenible. Eso tiene un costo, por ejemplo, estimado de más de 115.030 millones de pesos, ¿sí? Una cifra bastante importante a la luz de la administración Javier Milei. Y que también esto implicaría, y esto lo vamos a ver en la siguiente placa, esto implicaría también una invasión de competencias en el Ejecutivo. Vos sabés que, José, siempre cada vez que vos hablas con un miembro del oficialismo, te citan el artículo 38 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público, que justamente habla de que cada iniciativa de ley que se apruebe tiene que tener un correlato en los recursos para sostener justamente lo consagrado por el texto legislativo, ¿sí? También hay una crítica en el decreto hacia la exención del impuesto a las ganancias de los trabajadores, que fue, bueno, una ley que estaba vigente del periodo de Massa y que, bueno, el año pasado los trabajadores de determinadas categorías volvieron a pagar el tributo, obviamente con el argumento de compensar las cuentas públicas. Eso en cuanto a Garrahan. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario, que el gobierno calculó un gasto adicional de más de 1 billón de pesos en 2025 y de más de 2 billones de pesos en 2026. ¿Sí? Obviamente, el argumento es que se incrementa el presupuesto de una manera desproporcionada, sin recursos genuinos, y también en el decreto se habla de que no se cumple con el artículo 38 de la mencionada ley, de lo que decíamos hace un instante. También hay otro artículo, porque la ley de financiamiento universitario, menciona un montón de cuestiones, como por ejemplo que se tienen que asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, se tiene que incorporar tecnología para aumentar proyectos universitarios. También habla de las becas, ¿sí? También habla de fortalecer infraestructura. Es decir, es una ley que contempla un montón de las necesidades que hoy tienen y que hoy claman docentes y no docentes en las distintas marchas. El día de ayer, por ejemplo, se hizo una clase pública en Plaza de Mayo y se volvía a insistir sobre estos argumentos. Bueno, la administración de los recursos públicos debe ser realizada de forma responsable y conforme a fines públicos. Es la expresión del oficialismo que está consagrada en el decreto.
y vamos a hablar también de lo que se viene próximamente. Bueno, ahí también hablaba de una crítica de parte del gobierno al artículo 9 de la ley que habla del presupuesto, manifiestamente insuficiente por la cantidad de dinero que se piensa erogar. Y por último, en la placa vamos a contar lo que se viene y lo que ya se estaba oliendo en el ambiente. Que aquellos sindicatos que están impulsando esta ley empezaron a agitar la posibilidad de una convocatoria masiva, ¿sí? A mí lo que me estaban comentando es que no piensan que sea tan multitudinaria como, ¿te acordás, José, la del 24 de abril? Cuando Claro, se empezó a gestar esta posibilidad de que Milei iba a cerrar las universidades, de Sí. que el ajuste iba La del año pasado, La del ¿no? año pasado, Claro. exactamente, sí. Se empezó a mover ese tema y la respuesta social fue contundente. Una manifestación, yo creo que de las más masivas de los últimos tiempos, que generó que miles y miles de personas salieran a las calles. Incluso en el interior del país fue muy importante. Yo me acuerdo de ver capitales provinciales con plazas colmadas de personas. Y bueno, también obviamente el efecto que generó en la ciudad y en la agenda que miles de personas estén congregándose en los alrededores de la Plaza de Mayo, ¿sí? Obviamente esto motivó una respuesta, motivó también una mesa de negociación. Pero ¿qué pasa? Los sindicalistas que hoy están pisando muy fuerte en las facultades y en los terciarios te dicen que perdieron mucho poder adquisitivo con respecto a los índices de inflación. Es decir, que con paritarias, que recordemos, las paritarias están atadas a la negociación de los estatales, que las encabezan ATE y UPCN, que fueron paritarias también en torno al 1%, en torno a la meta inflacionaria que propició la cartera de Luis Toto Caputo. Entonces, han perdido poder adquisitivo. Dicen que también los fondos de las universidades no alcanzan para cubrir los gastos comunes y corrientes que tienen que ver con, por ejemplo, mantenimiento de las estructuras edilicias y que, bueno, necesitan sí o sí fondos adicionales. Y obviamente la respuesta del oficialismo es: díganme de dónde sacamos los fondos y después accionamos. Por ejemplo, en el caso de la ley llamada Garraham, en el oficialismo uno de los argumentos es, bueno, si nosotros otorgamos mayor presupuesto a la entidad pediátrica, vamos a tener que recortar plata de programas hoy claves que mantiene el Ministerio de Salud, como por ejemplo HIV y otros, ¿no? El oficialismo señala bastantes. Es decir, volvemos siempre a lo mismo, al financiamiento. Y no solamente están los gremios consustanciados con la movilización. Esto también propició que muchos sindicalistas muy críticos a Javier Milei, sindicatos que tienen una postura realmente cuestionable, que cuestionan al gobierno desde prácticamente el 10 de diciembre. Estamos hablando de colectivos sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado, que conduce el siempre combativo Rodolfo Aguiar. Estamos hablando de la Confederación Argentina de Transporte, con Juan Carlos Schmidt, también un dirigente que pertenece a la CGT, pero que también ha adoptado un perfil muy crítico en los últimos meses. También están algunos gremios vinculados a la izquierda, como por ejemplo el Sindicato del Neumático. Es decir, se está generando una reunión, una unión de muchos gremios que dicen, bueno, vamos a aprovechar este momento de debilidad de gobierno, este momento en los cuales hay temas que son muy sensibles para la sociedad, temas que también penetran mucho en la agenda pública. Recordemos, José, que muchos activistas, muchos referentes sindicales han tenido bastante vuelo mediático, y que incluso me acuerdo que hay un montón de programas de radio de bastante audiencia le dieron mucha trascendencia a este tema, y que bueno, obviamente es una situación, un caldo de cultivo para que todas estas tribus sindicales que hasta el momento no venían dialogando, bueno, se pongan a conversar y hayan definido una marcha. ¿Cómo será la convocatoria? Bueno, lo que trascendió en principio es que a las 15:30 se van a reunir como aquí en Congreso,
y que van a marchar a partir de las 16 y cuarto, con todas las expresiones sindicales que mencionábamos recién. Vuelvo a repetir, no esperan una movilización, una reunión tan importante como la del 24 de abril del año pasado, pero sí que haya más de 100.000, 150.000 personas que puedan mover el amperímetro, o por lo menos eso es lo que esperan, ¿no? Que el oficialismo ceda en su política de ajuste, pero que bueno, hasta el momento no hay ninguna señal concreta de que eso suceda. Así es, bueno, es interesante todos los desafíos que plantea esta cuestión del veto presidencial, de la resistencia al veto, bueno, todo lo que se viene. Y yo estaba mirando, justamente todos creo que estuvimos leyendo los vetos, y me preguntaba si el gobierno no tendría una salida a través del presupuesto, justamente que se va a presentar el lunes que viene. El lunes. Justamente, me parece que esa sería una alternativa porque todos coinciden en que, bueno, la madre de todos los problemas que está teniendo el Congreso de la Nación con el presidente de la Nación es la ausencia de un presupuesto, porque están hablando todo el tiempo de partidas. Esto se arregla con el presupuesto directamente. Yo veo que el gobierno me parece que tomó nota de ese detalle y creo que esa sería una alternativa como para discutirlo, porque en el veto presidencial de la emergencia pediátrica dice en una parte, por ejemplo, argumenta que la aprobación del proyecto pondría en riesgo los avances logrados en la recuperación económica al generar un aumento desmedido e irresponsable del gasto público. Dice entonces que el próximo 15 de septiembre, el lunes que viene, se presentará el proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional, donde se debatirán de manera integral las prioridades del gasto, incluyendo las necesidades del sistema sanitario. Si llevara la discusión a ese, digo por ahí, a lo mejor ahora no va a tener que tratar de resistir el veto, pero si lo pueda resistir, blindar el veto, la discusión va a seguir, entonces, y si no sucede, bueno, tendrá que aceptarlo en definitiva, pero si esto sigue, bueno, tendría que decirle, bueno, veamos, discutámoslo cuando discutimos el presupuesto. Claro, ahora, si hay una decisión de discutir el presupuesto, ¿no? Yo creo que sí. Se supone que sí. Yo por lo menos, que tal vez sí. Sí, no sé cómo lo ve vos, Pablo, pero por lo menos, a ver, el año pasado nosotros siempre teníamos, que caminábamos Casa Rosada, teníamos la sensación de que, o por lo menos el mensaje de que, bueno, este presupuesto es así, nosotros lo elaboramos, digo, las voces del gobierno. Esta es nuestra propuesta. Si le gusta bien, y si no, seguiremos manejando partidas a piacere, Claro. como lo hicimos en el primer año de gestión. Algo que finalmente sucedió. O sea, el gobierno se quedó, no tuvo presupuesto. Claro. Esta vez veo por lo menos señal, nada concreto igual, pero que por lo menos, más allá de la foto y de los armados de las mesas, veo por lo menos una intención de querer discutir una ley de leyes para el año que viene, ¿no? Claro, claro. Sí, yo creo, a ver, en este caso tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como un dato muy distintivo, si se quiere, y después, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno en la negociación justamente con los gobernadores si vos no atás una serie de recursos a la ejecución presupuestaria? Claro. Porque un poco lo que, digamos, la primera foto ahora de esta mesa federal que mencionábamos en el primer bloque tiene que ver con los aliados, con los que cerraron alianzas en los territorios para competir ahora el 26 de octubre. Pero después hay una serie de gobernadores aliados que jugaron muy bien durante un año y tanto en el Congreso, pero que no, digamos, que en la medida que no les cumplas algo, Claro. o le sigas incumpliendo, no es que no le cumplas algo, por lo que uno recoge, al menos no le cumplieron prácticamente nada. Bueno, ¿por qué debería yo acompañarte en el Congreso? Claro. O sea, el acuerdo político no tuvo un correlato electoral. Claro, yo te doy gobernabilidad, yo te acompaño, tenés tu legitimidad por los votos. Después hay un momento, más allá de la ley base, digo, ¿cómo se llamaba la otra ley? ¿Cuál? La de económica. Ah, sí, sí. Bueno, no importa. La otra. Exacto, esas dos leyes bien importantes que fueron aprobadas en junio del año pasado, digamos, te acompaño. La cuestión del criterio fiscal, digamos, de no sobregirarse en el gasto y demás. Pero después hay un momento que también hay una
contraprestación que te piden los gobernadores. Claro, sí, sí. Liberame un crédito, mejorame o saneame la deuda, o Las rutas. digamos, Las rutas que fue un tema bastante importante que muchos hicieron hincapié, sí, ¿no? De que las rutas estaban destruidas. Netiemos, como se dice, el verbo el neologismo que se utilizó mucho. Che, vos me debés por caja jubilatoria, yo te debo por un fondo fiduciario, empecemos a limpiar esas deudas y a cancelarlas mutuamente. Claro. Bueno, todo eso Sí. parecería haber caído en saco roto. Ergo, me parece que hay una serie de gobernadores, Tucumán, Catamarca, Salta, Provincias Unidas, que nuclea varios gobernadores, que bien podrían con un presupuesto sentarse a conversar de una manera distinta. Claro, ¿no? totalmente, sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Más allá de la puesta en escena de vuelta del lunes, porque el año pasado fue el presidente acá en Diputados, un domingo por la noche, 9 de la noche también, si mal no recuerdo, repite el horario. Susana Jiménez, que tuvo que postergar su vuelta a la televisión. Sí. No es está hace verdad. pavo, Es verdad. pero bueno. Y bueno, hoy, el lunes que viene va a repetir el horario. No va a venir al Congreso, pero va a ser seguramente una cadena grabada desde la Casa Rosada, ¿no? A las 17 se va a grabar la Exactamente. cadena nacional y vas en la Casa de Gobierno y la va a emitir desde ahí. Lo que decíamos al principio, esto tiene que ver evidentemente. Si hubiera sido otro el resultado el domingo pasado, a lo mejor hubiera sido igual, pero no encuentra el gobierno que no tiene necesidad y no conviene en todo caso exponer al presidente a una situación adversa en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, donde la oposición lo espere con carteles. La vez pasada, por ejemplo, el año pasado, directamente la oposición más dura no estuvo en el recinto cuando fue la presentación. Esta vez seguramente lo que tendría que hacer, siempre digo, en política los lugares se ocupan siempre, nunca es bueno que dejes el lugar vacío. Y en este caso, evidentemente la oposición más dura iba a estar presente y se le iba a hacer saber sus cuestionamientos al gobierno. Entonces, no tenía sentido y me parece que mejor es una señal de pragmatismo que el gobierno diga, lo presenta el presidente, pero lo hace directamente por cadena nacional y de otra manera. Ahí no hay ningún destrato al Congreso de la Nación, para nada. Lo que sí sería una buena medida, pero no va a suceder evidentemente, el hecho de que el ministro Caputo viniera a la Comisión de Presupuesto como es uso y costumbre, pero bueno. Sí, eso ya es cerca de Caputo yo pregunté y dicen que el ministro no se siente cómodo en esa clase de ámbitos. La verdad que, tiene el mal recuerdo de aquella vez que el año pasado no, en el tiempo de Cambiemos asistió a una bicameral del tema de la deuda y la verdad que la pasó bien. Era una bicameral presidida por José Mayans, que tuvo un manejo bastante imparcial de la sesión, pero después se trenzó, tuvo un mal final, se trenzó con Gabriela Cerruti, entonces diputada nacional, y entonces después se retiró y le quedó ese trauma de que no quería venir. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
Seguimos con plenario y para esta parte del programa vamos a convocar a nuestra compañera Daniela Romero, quien ya nos está escuchando seguramente. Ahora la vamos a ver. Aquí está Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué estábamos comentando, Dani? Durante el programa hablábamos de que, bueno, el Congreso, la Cámara de Diputados no ha convocado, el oficialismo en la Cámara de Diputados no ha convocado este año, solamente convocó una sesión que fue aquella en la que logró aprobar el acuerdo con el fondo, Con el FMI, el decreto, y le agregaba el hecho de que una de las razones por las que, sobre todo al principio, en los primeros meses del periodo ordinario, la razón era de no llamar a sesionar, era, bueno, justamente para no exponerse a que la oposición impusiera la agenda en el recinto. Y una de las razones por las que no convocaba, en momentos en que, por ejemplo, tenía cuestiones puntuales que quería llegar a tratar, era el hecho de que, bueno, se sabía que la oposición trataba de sumar miembros a la Auditoría General de la Nación. Por esa razón no se convocaba, justamente porque iba a perder la votación y, bueno, con toda lógica, el oficialismo trataba de evitar esas situaciones. Sí, y salió airoso. sí, fue así. Salió airoso. De hecho, bueno, me acuerdo que cuando fue todo el rum rum de lo que fue el proyecto para sacar los dólares del colchón, lisa y llanamente me habían dicho en su momento, estamos hablando de junio más o menos, antes del receso, sin AGN no hay plan colchón. Claro. O sea, si no se resuelve el problema de la Auditoría General de la Nación, que básicamente lo que quiere el gobierno es ampliar los miembros para poder negociar, que es algo que en conjunto se trabaja con el peronismo. De hecho, bueno, José Mayans en el Senado es uno de los que presentó un proyecto de ley en este sentido, Martín Mena, el presidente de la Cámara, en diputados también, y finalmente nunca se terminó de destrabar, porque también la oposición se encontró en ese lugar de, bueno, antes de las elecciones va a ser muy difícil poder hablar con los gobernadores sobre cómo proceder en este sentido. Claro. De hecho, bueno, no se descarta, te digo, que antes de fin de año el Senado quizás avance con la ampliación de la AGN, por ejemplo. Claro. Es algo que se sigue conversando, sí. La cuestión es que, en definitiva, tenemos la AGN compuesta por un solo miembro, que es su presidente, que es la figura nombrada por la principal oposición. Bueno, y quedamos ahí solamente. Entonces, esa es una de los vacíos institucionales. ¿Sí? Esto venía al cuento, digo, por justamente lo que vas a hablar vos, que es cómo se cumple en completar otro de los vacíos institucionales, como es la ausencia de un defensor del pueblo, que ya data desde el año 2009, ¿no? Sí, hace 16 años que no tenemos defensor del pueblo. Y la idea de la oposición del gobierno es avanzar, ¿no? A ver, ayer lo que vimos es que la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo empezó a definir un cierto cronograma para poder designar justamente al defensor del pueblo. Esto es un proceso que llevaría unos meses y que no tuvo el aval del oficialismo, ¿no? Es uno de los vacíos institucionales, como bien decís. Otro vacío institucional, para mí el más grave, es el de la justicia, ¿no? Es el vaciamiento en la justicia, tanto de la Corte Suprema como también en la justicia federal. Es otro de los vaciamientos que no se puede destrabar y no se va a destrabar hasta después de las elecciones. Hay un montón de cosas en la agenda que no se terminan de avanzar, claro, justamente por estar en año electoral y por estar en esta situación tan anómala, ¿no? De tener un oficialismo parlamentario minoritario. Claro. En lo que tiene que ver con el defensor del pueblo, vamos a las placas. Lo que vimos es que ayer hubo un acuerdo entre Unión por la Patria, la UCR y el PRO, creo que era Guala, si no me equivoco, la macrista del Senado. Bueno, y Encuentro Federal, estuvo Margarita Stolbizer también, en avanzar con como les digo, cronograma para nombrar al defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo es un ente independiente, tiene autonomía funcional,
y su misión es como de alguna forma proteger los derechos, las garantías y los intereses que constituyen en la Constitución Nacional y en las leyes, y es alguien que se designa por el Congreso. Sí. Esto, como decíamos recién, vamos a la siguiente placa, está vacante hace 16 años desde la renuncia de Eduardo Mondino, y este nombramiento requiere de una mayoría especial. Estamos hablando de los 2/3 de ambas cámaras, que tienen que conseguirse dentro de los 30 días siguientes a la pronunciación de la bicameral, que es esta bicameral que se reunió ayer, y este defensor dura 5 años en su cargo. ¿Cuál fue el cronograma que se estableció ayer? Vamos a la siguiente placa. Primero, que las propuestas se van a recibir entre los días 17, o sea, el miércoles que viene, y el 17 de septiembre y el 8 de octubre, ¿no? En estas próximas semanas tendrán que elevarse las propuestas para designar a este defensor del pueblo. Después, una vez que eso ya esté presentado oficialmente, esto puede ser presencialmente o vía correo electrónico, vamos a la siguiente placa, entre el 13 al 19 de octubre se van a recibir las impugnaciones y adhesiones, y la bicameral se va a reunir el 22 para anunciar estos preseleccionados, ¿no? Esto estamos hablando de que de acá a un mes se va a intentar avanzar en esto, ¿no? En ver a cuáles van a ser los precandidatos a los que se van a evaluar para ocupar este cargo. La idea es que se haga una audiencia pública para que los candidatos se presenten el 29 de octubre. Vamos a la siguiente placa. Esto generó un poco de polémica porque en un momento hubo como una idea de que esto sea opcional, lo cual básicamente te dice que es una idea de avanzar en una especie de tratamiento express, ¿no? Pero bueno, por lo que tengo entendido, finalmente se resolvió que esto suceda, ¿no? El 29 de octubre, que haya una audiencia pública con los candidatos y que el proyecto de resolución a partir del cual se empiezan a contar los 30 días para que las cámaras se aboquen sería el 5 de noviembre, después de las elecciones. Sí. Porque esto es clave, porque justamente una de las cosas que criticaba el oficialismo, representado principalmente por la diputada Lilia Lemoine, y también por la senadora Vilma Bedia, ellas dos de alguna forma cuestionaban que se intente avanzar con la Defensoría del Pueblo ahora, y por qué no antes, cuando hace 15, 16 años que esto está vacante y tiene que solucionarse, ¿no? Lo vieron como parte de el típico, entre comillas, manotazo de ahogado que impulsan algunos sectores de la oposición, que no tienen chances quizás de seguir en el Congreso después de las elecciones que vienen el 26 de octubre. Mal que mal, a cualquiera sea el resultado, es claramente obvio que el oficialismo va a aumentar sus bancas, su representación en el Congreso, aunque lejos va a quedar de una mayoría, por más que le vaya increíblemente bien, o sea, no va a tener un quórum propio, no va a llegar a una mayoría especial, pero obviamente al ampliar la cantidad de representación que va a tener el oficialismo en el Congreso, especialmente en lo que es el Senado, pero también en diputados, eso les da otra cintura, ¿no? Para poder negociar estos acuerdos que son acuerdos partidarios, ¿no? Claro. Como también lo es la AGN, por ejemplo. Porque, bueno, la AGN, que lo mencionabas recién, José, cabe destacar eso. Es un organismo que debe designar a los auditores generales con acuerdo de los partidos, ¿no? Porque es un acuerdo, entre comillas, proporcional, pero más que proporcional es, como decimos muchos en nuestro lenguaje cotidiano, es un acuerdo de rosca, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, hay una de las cuestiones que critican algunos dentro de la propia AGN es que está trabada la AGN porque no se ponen de acuerdo el peronismo. Sí. O sea, el peronismo, que es la fuerza mayoritaria en el Congreso, al no ponerse de acuerdo con los candidatos, también te bloquea todo. Por ende, hay una cuestión acá, tanto en lo que es la Defensoría del Pueblo como es la AGN, que son estos entes institucionales vacíos que requieren de acuerdos, en un contexto político tan incierto,
y tan desordenado, es muy difícil poder avanzar en estos tiempos así. Pero bueno, la idea de toda esta oposición que estamos hablando, Unión por la Patria, de la UCR, del PRO, de Encuentro Federal, es decir, bueno, destrabemos esto porque la ciudadanía lo reclama, porque es algo que, bueno, hasta la propia Corte Suprema lo reclamó, o sea, realmente no es menor, aprovechemos que estamos todos acá y aunque sea avancemos en lo que es los que son los candidatos y poder eventualmente, después de las elecciones en noviembre, poder votar a quienes nosotros consideremos y poder llenar este vacío. Ahora, Claro. ¿va a ser después de las elecciones? Ujú. Sí, hay que ver si llega a ser después del recambio legislativo, ¿no? Son 30 días, esto sería a partir de noviembre, 5 de noviembre, y a partir de ahí son 30 días para que las cámaras se aboquen. Si es antes del recambio legislativo, bueno, claramente no va a contar con esa representación oficialista que tendrían eventualmente, ¿no? Entonces de ahí también el reclamo, pero bueno, eso ya es muy lejano, pensar en noviembre, en diciembre, qué es lo que va a suceder. Por lo menos el Congreso en la oposición ahora lo que busca es acordar esto, ¿no? Los candidatos que podrían o no después ser aprobados. Claro, lo que pasa es que acá, claro, nosotros abrimos el abanico y estamos incluyendo, me parece bien, el tema de la AGN y junto con lo del tema de la Defensoría del Pueblo, que los dos son mandatos constitucionales, lo establece la Constitución. La verdad es que, por ejemplo, es inaudito que la Defensoría del Pueblo esté vacante desde hace 16 años. Recordemos, el último habitante de ese cargo fue Eduardo Mondino, que era un exdiputado. Estos son cargos que en general son ocupados por exlegisladores, o no es norma y costumbre, pero suelen ser ocupados. Eduardo Mondino renunció al cargo de defensor del pueblo justamente para ser candidato a senador nacional. Nunca fue reemplazado. Estuvo a punto de suceder eso en 2017 cuando había una terna, se llegó a establecer una terna que era Humberto Rollero, que había sido presidente del bloque peronista, era un cordobés también, de la línea Mondino también, fue presidente del bloque entonces oficialista en tiempos de Menem. Eso. En tiempos de Menem, sí. 2001 me sonaba, Rollero. Y llegó hasta 2001. Está también Jorge Sargini, que fue hasta hace poco tiempo, en tiempos de Cambiemos, fue presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. Claro, el acuerdo que tenía Massa con Vidal. Claro, hombre muy cercano a Roberto Labaña y hombre del masismo también, que estaba en esa terna, y Alejandro Amor, que había sido defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Esa fue la terna. No, claro, María Rosa Muñoz. Pero hasta no hace mucho tiempo fue, sí. Claro. Y después, bueno, finalmente el cargo ese, la terna, al final no hubo acuerdo, no hubo consenso para impulsarlo. Ahora digo, en el caso, lo que planteabas, lo de la AGN, es verdad que claro, lo traba el peronismo, Unión por la Patria en todo caso, pero ¿por qué? Porque en realidad quiere más cargo, porque dicen, nosotros somos la primera minoría, lejos. Entonces nos corresponde. Son 3 cargos de la Cámara de Diputados, 3 cargos del Senado, y en ese caso, en el reparto que hizo el oficialismo con el resto de la oposición, decían, bueno, que le toque uno, diputados. Uno, por ejemplo, el de Martín Menem, era reducir el tiempo de mandato. Porque en la actualidad son 8 años. Nadie tiene 8 años de mandato en la AGN. Realmente, o sea, que sean más largos que un senador nacional, con 2 mandatos presidenciales pueden llegar a tener. Y vos mencionabas recién justamente que para defensor del pueblo los mandatos son de 5 años, que está medio hecho estratégico como para que no estén cambiándolos cada vez que cambia un presidente, ¿no? Que tengan por lo menos mandato para que trascienda una gestión, en todo caso. Pero bueno, veremos a ver si se ponen de acuerdo. Dentro de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa con respecto de la AGN, no solamente es designar a los miembros, hablar de con cuánto van a ser remunerados,
cuántos años duran en el cargo, sino que aparte toda una reglamentación de la Auditoría General de la Nación, que eso quedó pendiente también. Entonces, hay mucho todavía para trabajar en lo que es la Auditoría General de la Nación. Y eso lo reclaman mucho desde la propia AGN. Claro. Lo que pasa es que lo que pasó, lo último que había sucedido, si mal no recuerdo, es que el proyecto de Martín Menem, el que se presentó acá en Diputados, terminó reduciéndose porque era un proyecto mucho más amplio que abordaba muchísimas cuestiones de la reglamentación de la auditoría. Finalmente se redujo a lo que tiene que ver con los años de mandato, la cantidad de auditores y la remuneración, porque esa es la idea para destrabar la designación de los auditores, Claro. que es lo mismo que están pensando en el Senado. Ahí en ese caso hay proyectos que lidera José Mayans, es una iniciativa que también promueve el senador salteño aliado del gobierno, Juan Carlos Romero, quien, Juan Carlos Romero, podría ser uno de los miembros que termine promoviendo el oficialismo. Eso es algo que también trascendió en estas últimas semanas, Claro. como gesto también de que él no se presentó en su provincia, en Salta, para las elecciones, ¿no? De darle un lugar en la AGN, o incluso se habló de otros lugares en la justicia. Pero hay toda una cuestión que primero tiene que ver con destrabar este problema de la AGN, destrabar el problema de la rosca, entre comillas, ampliando la cantidad de miembros. Eso habría acuerdo. El tema es cuándo, el tema es qué tan rápido se puede llevar a cabo. En su momento, no sé si lo hemos hablado nosotros, creo que sí, José. Se habló de un DNU para ampliar la AGN, como para hacerlo más rápido todavía. Claro. Porque bueno, es un tema. Y después, y en este contexto es muy difícil. Ahora, aparte también está el tema de la reglamentación de la Auditoría General de la Nación. Y bueno, todo esto se pone sobre la mesa con, como te decía recién, otros vacíos institucionales como son los de la justicia. Claro. Tema AGN y tema justicia requiere de negociación entre el gobierno de Javier Milei y el peronismo, sí o sí. Entonces aprovechan y esas cuestiones se mezclan y se juntan. La Defensoría del Pueblo en este caso tendría el aval de todo lo que es oposición, inclusive el PRO, inclusive la UCR, para avanzar en este sentido sin el acuerdo de La Libertad Avanza. Por ahora, hay que ver cómo sigue este cronograma, qué candidatos se presentan, y ahí cuando empiezan a aparecer los candidatos, ahí vamos a ver cuáles son los verdaderos acuerdos, porque a partir de ahí es que se define, ¿no? Perfecto. Bueno, veremos. Es un tema, me parece, que vamos a hablar varias veces así, pero bueno, venía a cuento, me pareció interesante sumarle, que le sumáramos la cuestión de la AGN, que son esos pendientes que tiene, pendientes institucionales que tienen y que bueno, tienen todos... Sí. Aprovecho ahora que estás hablando de por qué, de la parálisis de la AGN y por qué de alguna forma hubo un acuerdo para que esto quede trabado. Aprovecho y lo menciono porque es medio un secreto a voces, pero los auditores, exauditores de la AGN siguen en funciones, en una especie de comité de asesores. O sea, eso es algo que se sabe en el Congreso, que es algo que se sabe en la AGN, que viene gestionándose desde el año pasado y se terminó como de cerrar una vez que se vencieron los mandatos también del Senado este año, pero que hay exauditores que siguen trabajando y siguen funcionando. Para algunos en la AGN, eso está visto como una especie de acuerdo para que se mantenga la parálisis, ¿no? Como un gesto para que pueda seguir para que la rosca política pueda seguir su camino tranquilo, teniendo este comité que en la sombra sigue funcionando, ¿no? El tema es que no se pueden aprobar los informes, porque si no hay auditores no se pueden aprobar. O sea, entonces es inevitable que quede paralizado. Claro. Perfecto, Dani, te agradezco. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Hoy ya desde jueves. Igualmente, a todos. Y nos vemos el lunes que viene, seguramente. Bueno, esos son los pendientes institucionales de los que hablábamos con Daniela, la AGN, la Defensoría del Pueblo. Ojalá que se pueda avanzar en la designación de un defensor del pueblo. Recordaba entonces, desde 2009
que está vacante el cargo desde tiempos de Eduardo Mondino, ex diputado nacional. ¿Algo que ver con Diana? Es cordobés también, Es ¿no? cordobés también, no sé. No sé. Creería que no, pero podría ser. No tengo el dato perfectamente. tampoco acá a mano. Podría ser. Una pregunta pava. Sí, sí. Sí. Habría que indagar. Puede ser. Y lo reclamó, como decía Daniela, lo reclamó la Corte Suprema, que se ocupe ese cargo. Veremos, empezó justamente entonces a sesionar a la bicameral que se ocupa de la designación. También otro cargo en el que está avanzando el nombramiento es la bicameral está trabajando en la selección de el defensor del niño, niña y adolescente, que ese desde el desplazamiento en realidad había vencido su mandato, el de Marisa Graham, quedó pendiente y bueno, se inició todo el proceso de selección, que es lo que ahora van a arrancar con, y lo que nos contaba Daniela, cómo va a ser el proceso de selección para cubrir la vacante de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Sí, vos sabés, José, me llegó de que hay miembros de la tribu libertaria La Púrpura que están interesados en tener sus propios candidatos para dicho órgano. ¿Cuál? ¿El del para defensor? la defensora del niño, sí, el que quedó vacante, el que bueno fue ocupado por Marisa Graham durante un buen tiempo. Y eso ya está en las instancias definitivas, me parece, en su momento, bueno, fue muy celebrado la designación de Marisa Graham, que bueno, fue una selección muy, muy rigurosa, y bueno, esperemos que se esté desarrollando el mismo proceso ahora. Gracias, Juanpi. Por favor, José, un gusto. Nos vemos un placer, como siempre. la Gracias. semana que viene, el lunes con vos. Y gracias, Pablo. Por favor, un placer. Y gracias a ustedes por estar ahí. Y nos vemos mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Será hasta mañana.